Muy bien. Listo. Buenas noches. ¿Qué tal? Los saludo a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo virtual de Fraternidad Internacional de Hombres y Mujeres de Negocios, el Evangelio Completo, capítulo Temperley. Mi nombre es Walter Alegre, abogado, felizmente casado, 2 hermosos hijos, y hace 11 años que pertenezco a este movimiento. El presidente de nuestro capítulo es el señor Jorge Barrera, aquí presente, que luego seguramente nos va a dedicar algunas palabras, pero lo voy a invitar ahora a Juan Carlos Tito, un miembro destacado de nuestro capítulo, para que nos dé la visión. Así todos los que ya somos asiduos miembros de Fraternidad recordamos en qué consiste este movimiento, y para aquellos que son nuevitos o nuevitas puedan saber de qué trata esta organización. Así que Tito, te invito, por favor. Dale, Walter, gracias. Buenas noches. Bueno, esto es el capítulo Temperley, me llamo Juan Carlos, me dicen Tito, y es Fraternidad Internacional de Hombres y Mujeres de Negocios del Evangelio Completo. Esta organización nace en Estados Unidos hace más de 60 años, por medio de un hombre de negocios llamado Demo Shakarian. En poco tiempo se extendió por los distintos continentes y actualmente se encuentra en más de 100 países por el mundo. Las reuniones se llaman capítulos y se hacen en lugares públicos como cafeterías, bares, hoteles y restaurantes. Por la situación actual se está haciendo de manera virtual. En Argentina las reuniones se hacen en distintos lugares de Buenos Aires, Córdoba y Venado Tuerto. Hay capítulos de hombres y damas por separados y especialmente mixtos. Y también de jóvenes. Las reuniones son simples, donde el plato principal es el testimonio de un hombre o mujer de negocio común y corriente, que abre su corazón para contar cómo ha sido su vida y en qué momento tuvo un encuentro personal con Jesús, y cómo ha sido su vida hasta hoy. Hombre y mujer de negocio para la fraternidad somos todos aquellos hombres y mujeres que intentamos llevar un sustento digno a nuestros hogares. Somos un movimiento laico, no religioso, el más grande del mundo. Por eso nos dice que somos la gente más feliz de la tierra. Y del Evangelio Completo es simplemente que somos pescadores de nuevas almas dedicadas a Jesús, y es una manera de evangelizar nuevos hombres y mujeres dedicados a Dios. Los 3 pilares principales son el perdón, la oración y la lectura de la Biblia. Además, recomendamos simplemente que cada uno se congregue en la iglesia cristiana que más cómodo se sienta, y si tiene alguna duda le puede preguntar a quien lo invitó por primera vez, o bien por internet, por Facebook. Bueno, adelante, Walter. Gracias, Tito. Bueno, como siempre decimos, como lo ha expresado Tito a lo largo de esta exposición de la visión, el plato fuerte, que en este caso es bien fuerte, pero único plato, porque no estamos en las reuniones presenciales que siempre tenemos algo por compartir, algún alimento, algo gastronómico. El plato fuerte va a ser el testimonio que nos va a dar un fraterno, amigo, y que nos va a contar cómo es en primera persona su experiencia de vida, su encuentro con Dios y su vida en el camino de Dios a través de la aceptación de Jesús. Así que Raúl, te invito, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Walter, realmente un privilegio estar aquí. Y yo me gustan los chistes, mientras te escuchaba me reía y digo, estamos en muchos países, menos mal que no es un país con costumbres caníbales, porque cuando hablabas de plato fuerte, digo, bueno, pero bueno. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad. Realmente creo que esta organización, que como bien decías, no es religiosa, en donde cada uno de aquellos que nos toca tal vez compartir lo vivido, nos damos cuenta qué importante es muchas veces reflexionar y pasar por esos lugares en donde alguna vez pasamos, y de algún modo eso nos permite darnos cuenta del privilegio de estar hoy donde estamos, ¿no? Decimos que esta organización nos ha ayudado a encontrar, como un facilitador, ¿no? Para encontrar el significado de la vida. Yo creo que a veces cuando uno ve a nuestro alrededor hombres de negocios, personas que tal vez han llegado al éxito, ¿no? Pero en el camino han dejado muchas cosas.
simplemente porque no entendemos en general cuáles son las prioridades de la vida, ¿no? Ponemos foco, y bueno, yo no soy la excepción a eso. Algo de lo que les voy a contar tiene que ver con ese no entender las prioridades, ¿no? Y una vez escuché algo que me permite dar un puntapié para esto que voy a compartir, que dice que los hombres inteligentes son aquellos capaces de, luego de equivocarse, poder aprender de ese error y evitar volver a repetir, ¿no? Pero hay una clase superior, que son los sabios, ¿no? Aquellos que son capaces de aprender escuchando una experiencia de otro, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy da para eso, ¿no? Sabemos que cuando nos reunimos en este tipo de encuentros, abrimos el corazón. Me gusta mucho cuando a veces se anuncia y dice que compartimos a corazón abierto, porque lo que encontramos en estos grupos de fraternidad es un espacio que nos da lugar a poder abrir el corazón sin superficialidad. Muchas veces en el mundo de los negocios nos encontramos con realidades en donde aprendemos más a parecer que a hacer, ¿no? Así que yo, en pos de esto, voy a abrir mi corazón con todos ustedes y contarles, bueno, que tengo 54 años, soy empresario, estoy casado con Alicia, que está por ahí, en uno de los cuadritos, hace 29, tenemos un hijo que ya es un hombre, tiene 27, está terminando su carrera de ingeniería este año, si Dios quiere. Así que de algún modo uno puede decir, bueno, hemos caminado, hoy tenemos una posición equilibrada en la vida, somos felices, hemos encontrado, como decía, el significado, pero bueno, hay un pasado, ¿no? Y muchas veces uno se da cuenta que toma atajos, toma caminos que lo llevan a un lugar a donde no quería ir, pero de algún modo tiene que ver con las decisiones que tomamos. Mire, lo que uno aprende en la vida es que hay leyes que son atemporales, y uno no las puede cambiar aunque no crea en ellas, ¿no? Una de ellas es la siembra y la cosecha. Uno toma decisiones y hay consecuencias. Esas consecuencias, si las decisiones fueron malas, van a impactarnos, ¿no? Pero algo aprendí, y es lo que quiero contarles hoy. Dios siempre da una segunda oportunidad, ¿no? Y en parte sabemos que este tipo de eventos, lo que compartimos es una experiencia, no promovemos nada que tenga que ver con religión, y cuando hablamos de Dios, hablamos de alguien que conocimos de una manera sobrenatural a través de pasar por etapas, ¿no? Creo que el ser humano, y yo no soy la excepción definitivamente, cuando se encuentra en una situación, en una encrucijada, ahí aprende a poder buscar a Dios, ¿no? Pero muchas veces no sabemos cómo, ¿no? Y yo nací, para empezar por mi vida, en una familia de clase media-baja, trabajadora. Soy de la zona de Villa Ballester, el noroeste del Gran Buenos Aires. Tengo un hermano, 3 años menor, y padres que, bueno, hoy ya no están, pero que nos dejaron, en cierta forma, ciertas características que venían de la experiencia de familias de inmigrantes, ¿no? Cuando uno lo que escuchaba era el hecho de esforzarse, estudiar, trabajar, y uno lo que veía era ese ejemplo, ¿no? Abuelos españoles, bisabuelos italianos, mis padres se casaron y bueno, de esa mezcla salí yo y mi hermano, ¿no? La verdad es que lo que uno veía a su alrededor era ese país en el cual había esperanza de poder desarrollarse, y eso es lo que heredamos, ¿no? Esa capacidad de creer que trabajando y esforzándose y mirando hacia adelante, uno puede lograr resultados, ¿no? En ese marco, tengo que decirles que hasta los 6 años de edad, en mi casa nunca había escuchado nada que tuviera que ver con Dios. Pero ocurrió un hecho, ¿no? Que en general pasa cuando uno está en un momento límite. Mi abuelo, el español, el que me cuidaba, enfermó de manera repentina y le detectaron un cáncer terminal con muy poco tiempo de vida. Yo tenía 6 años, pero vi algo muy, muy especial en mi mamá, porque le dijeron que esa paz que ella no tenía, ustedes saben que las mujeres en general son más apegadas a sus padres, y lo de mi abuelo le afectó mucho a mi madre, y lo que encontró fue esa paz que ella no tenía, el hecho de haberle dado su esperanza a Dios, ¿no? A través de creer en Jesucristo, le dijeron, ella podía encontrar esa paz que no tenía, ¿no? Y el cambio fue muy fuerte. Mi abuelo falleció, pero vimos que esa mamá,
que hasta ese momento, digamos, no tenía nada que ver con lo espiritual, comenzó a transformarse en esa persona que a mi hermano y a mí nos impulsaba a poder aprender cosas que hoy me doy cuenta, a la luz de los hechos, que hay una verdad histórica y bíblica que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando este fuere viejo no se va a apartar, ¿no? Yo creo que en general uno ve, y como papá lo digo, que a veces pareciera que lo que uno siembra entra por un oído y sale por el otro, pero en los momentos en donde esa semilla sea requerida por la adversidad o por las situaciones, seguramente va a cumplir su cometido, ¿no? Y yo puedo decir que, bueno, viví una infancia feliz en esos términos que menciono. Tal vez mi madre inculcaba valores que por ahí uno se desviaba, pero en los momentos límites de mi vida, en los momentos en donde había coyuntura, en donde había ese efecto manada que conocemos bien, en donde dicen vamos para acá y hagamos tal o cual, ahí aparecía ese freno que daba el hecho de conocer esos principios, ¿no? Con lo cual creo yo, y hoy a la distancia digo, el haber sembrado nuestra madre en nuestro corazón ese tipo de principios se convierten en un freno cautelar al momento en el cual uno podría desbarrancar, y hoy mi historia hubiera sido distinta, como fue muchos de mis amigos, ¿no? Caer tal vez en adicciones o en situaciones en donde tomar rumbo en su vida que terminaron generando consecuencias que los marcaron para siempre, ¿no? Pero en ese marco, yo me acuerdo que acompañaba a mi mamá a su iglesia. Yo, digamos, fui una persona que creía en Dios, pero no había tenido un encuentro con Dios. Eso es algo que siempre Juan Blanco, un querido fraterno que habitualmente nos hace esa mención. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, ¿no? Y hoy lo entiendo con claridad, ¿no? Pero en ese momento uno tal vez no lo sabe explicar, pero la verdad es que el creerle a Dios significa compromiso, ¿no? Y ese compromiso habitualmente llega en los momentos límites. Mi momento límite fue el servicio militar. Muchos que están acá seguramente se acordarán. Era una situación que ya no existe hace bastantes años, pero en mi edad de 18 me tocó y no fue algo sencillito, ¿no? Digamos, me llevaron al pleno desierto patagónico, 3.000 kilómetros de mi hogar, de una manera intempestiva, a un lugar que yo no había elegido ir, ni tampoco tenía intenciones, pero me llevaron. Y fue una cosa bastante fuerte, ¿no? Porque uno ahí ve la verdadera realidad del ser humano, se da cuenta de que podemos ser muy guapos hasta el momento en donde estamos en un contexto que es totalmente hostil, no solo por el trato, por la severidad, sino por el clima. Hacía 28 grados bajo cero, con lo cual uno estaba de guardia y se congelaba, los charquitos se hacían hielo para patinar, ¿no? O sea, cosas muy, muy duras que si uno no está fortalecido, comienza o a caer en situaciones complejas, mucha gente que se orientó al alcohol o a situaciones que la impotencia del ser humano provoca el hecho de querer buscar alternativas. Creo que por eso lo importante de poder entender el hecho de tener un basamento espiritual. Y yo lo había aprendido, pero como digo, tal vez no había tenido la oportunidad de poder tener un encuentro personal con Dios. Y ¿saben qué? Cuando uno habla de encuentro personal parece muy místico, pero estamos hablando de algo que se entiende en lo espiritual totalmente al revés de nuestro mundo pragmático. Yo soy empresario y habitualmente uno se encuentra con una realidad cotidiana en la cual la gente para creer tiene que ver, es decir, vamos a hacer un negocio, mostrame que tenés cómo pagarlo, mostrame los avales, bueno, ese es el manejo habitual, ¿no? Y eso es ver para creer, pero en lo espiritual es exactamente al revés. Uno va a poder ver si se atreve a creer. Y atreverse a creer significa rendirse, significa reconocer que no podemos solos y que necesitamos la ayuda de aquel que está dispuesto a hacerlo, pero el primer paso siempre lo damos nosotros, ¿no? Y parece algo increíble, pero siempre aparece esa oportunidad en el momento adverso. Y yo pude comprobar en ese contexto de hostilidad, en donde estaba totalmente aislado, imagínense que hoy tenemos internet, redes sociales, celulares, bueno, hablo del tiempo en donde había que escribir cartas a mano y tardaban 2 o 3 semanas en llegar si es que el correo no las perdía. Esa era la forma de comunicarse, porque el teléfono fijo, si bien existía, era solo para aquellos que
que habían tenido suerte de tenerlo, ¿no? Fue antes de la privatización, ¿no? Que hoy parece, esto que digo parece, digamos, de la época del siglo XVIII, pero era así, ¿no? Hace 30 años. Y bueno, en ese marco, como les digo, ocurrió una situación, yo pude encontrarme con Dios de una manera fuerte, ¿no? Porque en esos momentos uno empieza a entender que cuando las papas queman, cuando se te queman los papeles, si uno da ese paso de humillación y dice, Dios te necesito, aparece eso sobrenatural, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que uno está en la adversidad, pero está sereno, ¿no? Y así fue que yo, a su vez, comencé a compartir con otras personas. Me acuerdo que, bueno, comencé a ir a una iglesia, la primera era ahí dentro del propio regimiento, después hubo situaciones muy lindas que me marcaron a tal punto que hoy seguimos teniendo relación con mucha gente que aún vive allí. El lugar se llama Comandante Piedrabuena, es cerca de Gallego, casi al final del mapa, ¿no? Y bueno, la historia sigue, ¿no? Con lo cual en un momento determinado me llaman de lo que era el jefe del batallón, y uno se imagina, los soldados son la tropa, habitualmente no hay una relación directa, ni mucho menos con los altos mandos, con lo cual me imaginé algo grave para mí, digo, algo está pasando, ¿no? Evidentemente uno no piensa en lo bueno cuando pasan este tipo de cosas, y efectivamente me trató con mucha amabilidad este teniente coronel y me dijo, soldado, le vamos a dar una licencia, tiene que ir a casa, y yo digo, ¿qué pasó? Me dice, no, nada, su mamá está mimosa, lo extraña. Me sonó muy paternal, pero bueno, realmente mi mamá estaba pasando por una etapa avanzada de un cáncer, ¿no? Un cáncer terminal, que bueno, cuando llego a mi casa, yo no les hablé mucho de mi papá, muchos lo han conocido en su etapa ya de anciano, pero en esos años era intratable, ¿no? Mi mamá siempre fue el amparo, y él era la ley. Yo digo, tendría que haber sido militar, porque la verdad que nos marcó mucho, ¿no? O sea, con mi hermano me acuerdo la vergüenza, gritaba, capaz que estábamos jugando al fútbol y nos gritaba, vengan, y claro, imagínense la crueldad de los chicos, ¿no? O sea, fue una etapa, y cuando llego me encuentro a su peor versión, ¿no? Porque era un hombre duro, él no tenía problema que mi mamá fuera a la iglesia, que fuera una mujer de fe, pero él se mantenía distante, era un padre proveedor, muy poco presente, sí desde el punto de vista de su responsabilidad. Yo aprendí de él lo que era la responsabilidad por el trabajo, por lo que tenía que ver con su rol, ¿no? Pero poco, digamos, con poca confianza o con poca cercanía. Pero claro, uno cuando es joven, muchas veces juzga, somos juzgadores, aprendemos a comparar, a decir yo quisiera que mi papá fuera como el papá de tal o cual. Pero cuando uno empieza a reflexionar y a pasar cosas en la vida, empieza a mirar y se da cuenta que no podía darme lo que él no había recibido, ¿no? Nadie puede dar lo que uno no tiene, ¿no? Y cuando empecé a indagar, y claro, el abuelo era peor, ¿no? El abuelo le pegaba antes de saber qué pasaba, ¿no? Y en ese contexto yo creo que hizo lo que pudo para poder dar, porque ¿saben qué pasa? El hombre sin Dios hace lo que puede, ¿no? La verdad es esa, ¿no? Cuando entendemos que somos lo que somos, si somos capaces de reconocer que necesitamos ayuda. Y ahí aparece lo sobrenatural, ¿no? Y en ese marco me encuentro que llego a casa, claro, yo como les contaba, había pasado una situación en donde espiritualmente estaba sólido, estaba, yo diría, con una actitud positiva, ¿no? Llego a casa, yo tocaba la guitarra, me acuerdo, y claro, llego y me dice, vos con esa sonrisita y esa guitarrita, esto es un infierno. O sea, me mató, ¿no? De entrada ya. Y claro, yo me di cuenta, ¿no? Él estaba pasando por una circunstancia que no podía resolver ni con violencia, ni con sus fuerzas, ni con capacidad de salir adelante. Era un tema que lo pasaba por arriba, ¿no? Porque claro, eso nos pasa cuando lo que nos rodea son situaciones que están fuera de control, ¿no? Y sin embargo la paradoja, ver a mi mamá, que era la que estaba pasando por esa situación de dificultad extrema, ¿no? Creo que no debe haber una situación más, yo diría, más desafiante que saber que estamos en un momento límite en cuanto a nuestra vida, ¿no? Pero pude ver y aprender algo que me marcó también para toda la vida, que es cuando una persona se aferra a Dios, cuando una persona conoce a Dios, cuando una persona pone su confianza en Dios, el tema no es por lo que pasemos, sino cómo lo atravesamos, ¿no?
Y esto nos va a tocar a todos, siempre va a haber adversidades. A veces uno ve esos, digamos, mitos, ¿no?, que promueven religiones y parece que dijera, no, todo va a estar bien. El mismo Jesús dijo que tendríamos aflicciones, pero dijo, confiad en mí, yo he vencido todo eso, ¿no? Y yo lo vi reflejado en la actitud de mi mamá, ¿no? Pasando por una situación sumamente adversa. El médico no podía entender cómo, estando en ese grado de avance de la enfermedad, él le recetaba, me decía, analgésicos fuertes, cuando otra persona requiere morfina, requieren drogas muy pesadas, ¿no? Y eso es algo que también testifica de qué hay en nuestro interior. Hoy a la distancia sé que Dios es un Dios de milagros, sé que Dios sana personas, de hecho parte de esas cosas voy a contarles hoy, pero la verdad es que también sé que Dios es soberano y muchas veces, digamos, ocurren situaciones como esta que vivimos, en donde mi mamá al tiempo falleció, pero nos dejó un legado, ¿no? Un legado de fe, algo que como me dijeron el día del sepelio, y lo tengo muy fresco porque bueno, hoy el público conocimiento, lo que el país está viviendo en el dolor de perder un ídolo, ¿no? Y cuando uno rememora esos momentos, ¿no?, ese momento límite, y este hombre que estaba, no sé, no me acuerdo quién era, pero me abrazó y me dijo, yo tenía 18 años, ¿no?, y me dice, Raúl, nunca te preguntes por qué, sino para qué, ¿no? Y me marcó porque en ese momento, obviamente, en medio del dolor uno no razona, pero con los años pude entender que cuando uno pone su vida en las manos de Dios, siempre hay un para qué, a pesar de que en el momento de la adversidad no lo entendamos, ¿no? Con los años conocí a esa hermosa muñeca que está ahí, me enamoré perdidamente, a ella le llevó bastante más, pero yo soy un hombre persistente y bueno, logramos enamorarnos, nos casamos al tiempo de 3 años de noviazgo, y ya mientras estábamos de novio había algo que nos unía, que era querer emprender, querer desarrollar algo, ¿no?, desde el punto de vista profesional y empresarial, y comenzamos una empresa muy de abajo. Y yo digo que lo hicimos a la manera de Dios, porque tanto la experiencia que le contaba de mi mamá, como también la familia de Alicia, eran gente de fe. Y ambos veníamos con esas raíces, con lo cual yo estaba en un momento de mi vida en lo cual dijimos, vamos a emprender y vamos a pedirle a Dios que bendiga esto que empezamos. Y bueno, imagínense, se nos ocurrió empezar la empresa plena hiperinflación del 89. Me acuerdo que íbamos al supermercado y antes de llegar a la caja ya te cambiaban los precios, ¿no? Hoy uno lo explica a un chico joven y no entiende eso, pero lo vivimos, ¿no? Y en ese marco comenzamos a emprender y al poco tiempo de esta locura el país empieza a dar vuelta, ¿no? Viene la etapa de la convertibilidad y nuestro negocio está basado en vender soluciones tecnológicas, con lo cual empezamos a despegar de una manera sorprendente, porque todas las empresas a las cuales le ofrecíamos servicios tenían que hacer inversiones, tenían que adecuar, tenían que de alguna manera restablecer sus estructuras para poder crecer al ritmo que el país estaba recibiendo inversiones, ¿no? Fueron años en donde el éxito comenzó a golpear la puerta. Yo hoy a la distancia digo, habitualmente estamos preparados para la adversidad, pero no nos preparamos para el éxito, ¿sí? Yo hoy lo digo a la distancia, no digo, en general, cuando nos preparamos para sobrellevar una adversidad. Ahora, cuando el éxito viene y uno no está preparado, también se lo puede llevar puesto. Y es lo que me pasó a mí, teniendo una relación con Dios, teniendo un proyecto bendecido, habiendo conocido a mi media naranja, habiendo comenzado a desarrollar una vida familiar y empresarial en paralelo. En ese marco, el ego empezó a tomar control de mi vida. Porque lo primero que dejamos cuando las cosas nos va bien son aquellas que tienen que ver con Dios. Porque es como que el tiempo no alcanza y empezamos de alguna manera a tener una sobreocupación. Yo me acuerdo que en mi caso empezaba a recibir ese elogio que uno no se da cuenta, pero te vas deslizando, te empiezan a decir sos el mejor, tu empresa es la mejor, es la número 1, lo que van a crecer ustedes no tiene nombre. Y lo mismo que te venden, te doran la píldora, porque necesitan que vos dupliques la venta todos los años. Y ¿saben qué? En ese marco te empezás a deslizar y te convertís en lo que nunca quisiste ser.
Yo le hablé de mi papá y le decía que si había algo que yo criticaba en él, era que un hombre que lo único que le importaba era su trabajo. Él trabajaba en una refinería y era feliz cuando le decían hay que quedarse toda la noche, hay que hacer horas extras, le daba la vuelta al reloj, una semana trabajando de tarde, de noche, o sea, y él era feliz y nosotros no teníamos padre. Y mi mamá, de alguna manera, era la que llevaba adelante. Y yo siempre que podía decía, yo no voy a hacer, y terminé siendo peor. Pero ¿saben qué? Yo me creía un buen padre porque mi hijo lo había llevado ya a Disney World 2 veces, o porque mi esposa podía comprar lo que a ella le parecía bien. Pero en ese marco uno empieza a cambiar hasta el carácter, ¿no? Porque empieza a convertirse en una persona que está sobreestresada, en donde la queja se transforma en la forma de diálogo, en donde no hay valoración del otro. Porque cuando uno empieza a dejarse tomar por el ego, ya no ve al otro, se ve a sí mismo y ve los resultados, y siempre que algo va mal somos perfectos en saber que la culpa es de otro, y si nos va bien, el mérito es nuestro. No nos damos cuenta, pero comenzamos a convertirnos en algo que la gente no ve bien, no valora, pero nosotros no nos damos cuenta, porque eso pasa tan rápido que es una vorágine, ¿no? Y uno dice, ¿cómo una persona que tuvo un encuentro personal con Dios, que conoció su amor, que conoció su amparo, puede hacer esto? ¿Saben qué? Es un deslizamiento tenue que uno no se va dando cuenta. Y ¿saben qué? Cuando las cosas, porque siempre que vivimos en este marco, cometemos errores. Obviamente el ego hace que uno no ve el riesgo y empieza a querer crecer y a ganar resultados y a querer ganar todos los proyectos que se te cruzan. Y en ese marco un colega me dice, no, vos, yo quería ganar obras muy grandes como la remodelación de los aeropuertos, y claro, había que involucrar cosas que no hacíamos, obras civiles y aspectos que eran tercerizables. Y claro, yo no tenía experiencia a nivel de proyectos y tomaba como contratistas empresas muy grandes que obviamente nos dejaban fuera de juego costos. Y este colega me decía, no, yo te voy a recomendar unos tipos que te van a colaborar y vas a poder lograr ganar esos negocios. Y claro, uno cuando empieza a creársela no mide riesgos, ¿no? En ese marco, como les cuento, obviamente, ¿qué pasa? La soledad. ¿Vieron cuando dice la soledad del número uno? En realidad eso es un mito, de cierta forma, porque uno está solo porque cortó relaciones, porque no valoró, porque empezó a manejarse en un marco en donde no hay confianza. La gente dice lo que vos querés escuchar, porque si dice lo contrario te enojás. Entonces empiezan a acomodarse. Ese es el contexto de alguien que se convierte en un necio, ¿no? En alguien que no escucha, no razona, y simplemente porque le da la espalda a Dios. ¿Y saben qué significa cuando un hombre le da la espalda a Dios, comienza a confiar en su propia prudencia, en su propia capacidad, y aparece la adversidad? Porque la adversidad tiene que ver con cometer errores, por no medir las consecuencias, y acá pasó eso, ¿no? No se estafaron, por decirlo así. Yo me río muchas veces cuando alguien me dice me estafaron, porque digo, ¿saben por qué? Porque uno escucha lo que quiere escuchar y le gusta lo que te están diciendo, y obviamente quien te lo dice tiene una capacidad de seducir y de mostrarte los resultados que vas a obtener. En este caso era tener la capacidad de ganar obras con bajo costo, pero claro, hay una situación que viene de la mano, que es la ilegalidad, en la cual seguramente juegan estos que te ofrecen ese tipo de espejismos, que terminas pagando. Bueno, cuando eso ocurrió, obviamente vino una situación de deuda. La más fuerte era un ajuste fiscal que nos habían aplicado, y habitualmente este tipo de ajustes no se aplica en el momento que ocurre. Van 5 años para atrás, 4 años y medio, con lo cual se le aplica no solo el ajuste que es solidario, es decir, el que no pagó lo termina pagando la empresa que no tomó recaudos, ¿no? En este marco que les cuento, lo que ocurre habitualmente es que uno está solo, primero porque yo había sido maltratador, mi esposa está aquí y puedo decirlo con total sensatez, ¿no? Uno se convierte en alguien que no es agradable vivir con él porque vive quejándose, no valora, toma actitudes públicas en donde deja expuestas cosas que realmente hacen sentir muy mal, ¿no? El hecho de decir acá el que sabe soy yo,
adelante de la gente, cosas que hoy me avergüenzo, ¿no? Pero realmente debo agradecer a Dios y sobre todo a lo que mi esposa recibió de su mamá, ¿no? Porque si hay algo que aprendí a valorar es que las cosas no son casualidad. En esta organización aprendemos algo que le llamamos los 3 pilares, ¿no? Hablamos de la oración, hablamos de la Biblia como el manual del fabricante, ese manual de sabiduría que Dios dejó para que podamos aprender a caminar de una manera beneficiosa, ¿no? Una manera sin caer en atajos que van a darnos consecuencias. Y la tercera es el perdón, ¿no? Y cuando hablamos de oración, yo hoy a la distancia me doy cuenta de lo que es la oración. Porque la oración no es lo que habitualmente creemos, pedirle a Dios en el momento que estamos de última, ¿no? La oración significa intimidad con Dios, ¿no? Y mi suegra era una mujer que sabía lo que era orar. Y cuando uno ora, lo que está haciendo es encomendando a Dios no solo tu vida, sino la de tus futuras generaciones, ¿no? Y yo hoy doy gracias a Dios porque sé que ese consejo sabio y esa oración pudo blindar nuestro matrimonio, que si hubiera sido por una mujer normal, Alicia no hubiera tenido la paciencia que me tuvo y no hubiera soportado. Sin embargo, si bien la relación no estaba sana, ella apostó por callar, perseverar y orar, ¿no? Y es algo que hoy lo agradezco y lo digo acá públicamente, porque digo, qué importante es saber que cuando hay una situación límite, el hecho de confiar en Dios y poder entender que puede haber, como decía, una oportunidad de cambio, puede hacer que un matrimonio permanezca, ¿no? Porque siempre hay tormentas. El tema es la actitud que tomamos frente a esa tormenta, ¿no? Y bueno, para no hacer larga la historia, la situación se puso a tal punto que prácticamente perdíamos todo, ¿no? Porque obviamente en mi tosudez yo quería salir del problema. ¿Y saben qué le pasa a un hombre que conoció a Dios, que conoció su amor, que conoció su perdón y le da la espalda? Le da vergüenza. Porque ¿saben qué pasa? Somos personas que de alguna manera queremos salir del problema de la misma manera que entramos, ¿sí? Una vez escuché a alguien que dijo, que creo que la frase es de Albert Einstein, que dice, si uno quiere resolver un problema en el mismo nivel de pensamiento en el que se generó, eso es un sinónimo de locura, es decir, querer hacer las mismas cosas y obtener resultados diferentes, ¿no? Con lo cual digo, hoy a la distancia me doy cuenta que yo estaba loco, digamos, por decirlo así. Y la verdad que en ese marco quería salir y me forzaba por querer resolver las situaciones, me leía fallos, iba a ver abogados, contadores, y un día voy a una de esas reuniones multidisciplinarias y uno de ellos me dijo, mire, la única solución para usted es la quiebra, ¿no? ¿Y saben qué? Si alguno de ustedes en esos años me hubiera preguntado qué era la prioridad en mi vida, cuáles eran las prioridades, ¿no? En una charla de café yo le hubiera dicho lo que sentía que había que responder, Dios, la familia, ¿no? Porque aquellos que tuvimos alguna experiencia espiritual o hemos tenido, sabemos la respuesta. Ahora, ¿saben que yo nunca hubiera dicho que lo más importante en mi vida era la empresa? Pero cuando me di cuenta, ¿saben cuándo fue? Cuando ese hombre me dijo muy tranquilo, que eso también aprendí, ¿no? El que te asesora no está en tu zapato. Entonces, te puede decir las cosas correctas, pero claro, no es lo mismo decirlo de afuera que estarlo viviendo, ¿no? Y ahí me di cuenta que decirme que había que presentar quiebra era decir mata a tu hijo. Ese era el concepto en el que yo estaba, ¿no? Y me di cuenta de eso y yo no estaba dispuesto, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, con mi esposa teníamos una relación casi distante porque yo había sido una persona que realmente era, no sé cómo decirles, ¿no? No era una persona grata, ¿no? O sea, era despreciable, ¿no? La manera, hoy lo pienso a la distancia, que me había comportado. Y bueno, y me acuerdo que yo hacía problemas, venían las tarjetas y me enojaba, decía, mirá, vos gastás todo mi esfuerzo. Y era un tipo así, excesivo en todo, ¿no? Pero claro, cuando pasó esto, evidentemente, lo que yo estaba protestando era nada frente a la situación de perderlo todo, ¿no? Pero así todo no estaba dispuesto
a ir por ese camino. Entonces empecé a hacer sumas, a ver todo lo que en esos casi 20 años de trabajo, sin descanso, porque un emprendedor sabe que cuando va detrás de un sueño no mide el esfuerzo, ¿no? Y trabajábamos los dos de una manera sin límites, ¿no? Y bueno, se habían generado cosas, ¿no? Logros, activos, inmuebles, vehículos, ¿no? Y todo eso había que venderlo para pagar la deuda. No había salida, no había definitivamente una salida en el horizonte que nos permitiera resolver eso. Pero yo no podía vivir con eso, porque yo veía que además la deuda aumentaba de manera, digamos, como un taxi, ¿no? Cada 3 años se duplicaba. Y era algo que yo ya no podía, porque yo veía que la situación se me hacía difícil. Había empezado a viajar para ver si conseguía dolaritos frescos, ya había ido a Chile a poner un emprendimiento, y me acuerdo que, fíjense en cómo es Dios, ¿no? Porque los que le damos la espalda somos nosotros, ¿no? Yo recuerdo que en esos años, plena crisis, ¿no? 2002, 2003, Buenos Aires estaba muy triste, y yo recuerdo que iba por el centro y veía un cartel que decía, en un exteatro que ya no funcionaba, decía, Jesucristo es la respuesta, ¿no? Y me impactaba, ¿no? Porque yo estaba cerrado a Dios, desde una manera, pero no rebelde, sino avergonzado. Entonces yo sentía que yo tenía que salir de alguna manera, me había metido y tenía que salir. Viajaba a Chile en la autopista, un cartel gigante, Dios es más grande que tu problema, ¿no? Cosas que hoy me doy cuenta, era el mensaje, ¿no? Porque Dios es así. Cualquiera de ustedes que revisa su vida se va a dar cuenta de los momentos de dificultad en donde Dios siempre estuvo, pero uno no lo vio. Ese es el tema, ¿no? Y en ese marco, bueno, surgió una situación en la cual me decidí, dije voy a pagar, había hecho mi lista, había puesto hasta el cocker que teníamos de mascota, que para hacerlo plata también había que lograr generar un ingreso para pagar, ¿no? Y cuando voy a estos asesores a explicarle que yo estaba decidido, uno de ellos me dice, bueno, miró la lista, dice, bueno, vamos a presentar un escrito en que usted se allana a la pretensión, porque esto había sido apelado a un tribunal fiscal, y bueno, en ese marco me dice, una vez que usted pague van a venir las multas, y ahí dije, ¿cómo? Sí, después que usted pague todo, ahí se le va a aplicar multas que pueden ser de 1 a 10 veces el valor adeudado. Casi me desmayé. Porque claro, imagínense en alguien que está queriendo salir por las suyas de un problema y se da cuenta que ese problema prácticamente es una trampa mortal, porque no había salida, no estaba en capacidad obviamente de afrontar esto, nos quedábamos en cero. Porque ¿saben qué piensa cuando uno está en esa situación? No piensa en la plata, piensa en la vida, porque estamos hablando de algo que no se recupera más. Haber puesto esfuerzo, energía en algo que se está perdiendo, y todo por ser necio, por querer vivir a una velocidad y con un ego que evidentemente no es la forma normal. Pero claro, ya no había para hacer. Y me acuerdo que al día siguiente, esto era un viernes, íbamos a viajar a Uruguay, a Colonia. Nuestro hijo ya jugaba fútbol, jugaba muy bien y estaba en un equipo, y con los papás habían, digamos, organizado este viaje. Y bueno, yo fui, prácticamente yo estaba en un estado de aislamiento, ¿no? Estaba ensimismado en mis problemas. Y recuerdo que cuando llegamos allí, dejamos las cosas, y yo me fui a caminar solo por el río, ¿no? Y recuerdo como si fuera hoy, esa tarde, porque fue un momento en el cual yo estaba rendido y no pude más. Y ahí fue cuando dije, Dios, realmente fui un necio, realmente viví a mi manera, me fue mal, me doy cuenta que me equivoqué. Yo era una persona que cuando en los momentos en donde tuve intimidad con Dios, hasta pensé dedicar mi vida a servir a Dios, ¿no? Y tomé otro rumbo, ¿no? Y en ese momento, como película, todo esto pasaba por mi mente, y me puse a llorar y le dije, te pido perdón, no te pido nada, solo te prometo que si me das la oportunidad de volver a empezar, lo que me reste de vida va a ser para servirte, ¿no? Y fue algo sobrenatural, de esas oportunidades que Dios te vuelve a dar, en donde Él te muestra que Él está con los brazos abiertos, ¿no? No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto te hayas equivocado, si estás dispuesto a reconocer que solo no podés y que necesitas ese perdón, que es la paz que sobrepasa
tu entendimiento, porque fíjense que lo que yo sentí en ese momento fue que una mochila pesada de toneladas salía de mi espalda. El problema estaba ahí, no había cambiado, pero mi realidad había sido diferente, ¿no? Y yo quería cumplir, me acuerdo que volvimos a Buenos Aires y bueno, el problema seguía, pero yo estaba buscando cómo servir a Dios, había empezado a buscar de ir a una iglesia, me acuerdo que en ese marco se hacía acción social, y yo me había anotado, y claro, ¿saben qué? Hoy a la distancia me doy cuenta, yo le había dicho, Dios, quiero prometerte que si me das la oportunidad de volver a empezar, mi vida te la voy a dedicar. Lo que no le dije, ¿en qué me querés usar? Me di cuenta con el tiempo, ¿no? Porque yo me había enfrascado en hacer actividades que estaban muy lejos de mi actividad laboral, ¿no? Pero en ese marco pasó algo, Dios mira los corazones. Y yo buscaba el encuentro con el Espíritu Santo. Me acuerdo que me habían hablado de lo que es un toque del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se transforma en tu amigo, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida y transformar aquello que vos con tus fuerzas no podés, ¿no? Y me habían hablado de un hecho que marcó Argentina, fue en los años 50, justamente cuando Fraternidad de Hombres de Negocios se fundaba. Este hombre fue uno de los que formó parte de esa fundación, se llamó Tommy Hicks, y ese hombre llegó a Buenos Aires, no hablando español, siendo un hombre que entendía que Dios lo estaba llamando a transformar esta nación, y hubieron milagros, sanidades, tremendas cosas pasaron en ese tiempo, a tal punto que yo quería conocer de ese hombre, y buscaba en internet la biografía, ¿no? Y mientras buscaba la biografía, llego a un libro, que el que no lo leyó, se lo recomiendo. Lo escribió, como contaba Walter, Demo Shakarian, que fue el fundador de FINEC. Y ese libro se llama Una nueva ola de avivamiento. La visión se intensifica, ¿no? ¿Saben qué? Cuando empecé a leer ese libro empecé a llorar, porque digo, realmente esto es lo que Dios quiere de mi vida. El hecho que en el lugar en donde Él nos plantó, sea un oficio, una profesión, un trabajo, Él va a través tuyo irradiar eso que la gente necesita, eso que nosotros hoy tenemos en nuestro interior. Y en la búsqueda de eso me encuentro con que ese libro hablaba de FINEC. Y claro, yo no conocía nada, no sabía que era FINEC, que era Fraternidad, pero en el link marcaba que había una reunión en Chile. Y Dios hace las cosas perfectas, pues yo tenía que viajar a Chile, ya tenía mis pasajes, con lo cual voy y me encuentro en este lugar. Y no sé si saben, pero los chilenos y los argentinos nos separa una cordillera de prejuicios, no nos queremos, la verdad es esa. Pero cuando yo llego allá, me dieron uno de esos abrazos que ahora están prohibidos, pero que yo dije, acá hay algo diferente, ¿no? Porque toda la coraza se cae cuando Dios toma un corazón, ¿no? Y bueno, fue ahí que conocí mucha gente, esas reuniones que solemos hacer eran un SAEL, un seminario de entrenamiento de líderes, con lo cual fui directamente a fondo, no pasé por un capítulo. Y realmente Dios marcó mi vida a tal punto que salí llorando de ahí. Me acuerdo con mi esposa, se van a reír porque claro, somos muy diferentes, como la bella y la bestia más o menos, ¿no? Y yo cuando iba a servir, que iba a las reservas indígenas, yo le decía, ¿querés acompañarme? No, yo me quedo acá, yo le pido a Dios, pero anda vos, ¿no? Y cuando yo vi que estas reuniones en donde servimos a Dios se hacen, como decimos, en lugares públicos, restaurantes, hoteles 5 estrellas, entonces ahí le dije, bueno, mi amor, te voy a invitar a una reunión que se hacía en Uruguay, en un evento, y bueno, ¿saben qué? Ella tuvo la actitud de ir, y Dios premió eso, porque fue algo tremendo, ¿no? Como Dios obró de una manera en nosotros, ¿no? Pero ¿saben qué? Antes de esto que les cuento, pasó algo con la deuda. Porque un día me llama el contador, yo seguía operando normal, ¿no? Con mi cabeza puesta en querer servir a Dios. Y el contador me dice, Raúl, no lo vas a creer, pero acaban de sacar, ¿vieron esas leyes que salen acá en el Congreso por la madrugada? Era una ley que estaba orientada a pymes que tenían problemas fiscales, que podían reconocer la deuda, pagar el capital a 10 años y se condonaban los intereses y las multas. Así que se imaginan, al día siguiente yo estaba haciendo cola ahí para firmar, pero saben que mi corazón ya no era el mismo, porque yo sabía que tuviera o no tuviera, lo que tenía ya no era el dueño. Yo soy administrador, junto con mi esposa decimos que somos administradores
de las riquezas de Dios, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos lo dejamos a disposición para usarlo para Él, ¿no? Y Dios, bueno, nos restauró, nos devolvió todo, nos devolvió la paz, pero sobre todas las cosas nos dio significado, nos dio identidad. Hoy podemos decir que junto con mi hijo, los tres, servimos en esta organización, cada uno en su segmento etario, ¿sí? Y lo lindo de todo es sentir que tenemos gozo, tenemos la paz de saber que cuando uno comparte con otra persona y esa persona se encuentra con aquel que cambió nuestra vida, no hay nada que lo pueda igualar, no hay negocio, no hay ganar campeonato, no hay nada. O sea, el hecho de poder uno saber que compartiendo de una manera sencilla, como lo estamos haciendo aquí, y compartiendo con otro que tal vez está pasando por lo mismo que yo pasé y le diga, alguien puede sacarte de eso, y ese es un amigo, que es Jesús. Y cuando uno puede decir eso y la persona lo toma y reconoce y hace lo que voy a invitarlos ahora, ¿no? Que es poder reconocer a Jesús de una manera sencilla, con nuestras palabras, vemos cómo una vida es transformada. Y no solo una vida, sino una familia, una empresa, un barrio, ¿no? Porque pensemos que cuando nosotros somos capaces de vivir de acuerdo a los principios en los cuales creemos, la gente nos ve. Y la gente anhela tener eso que tenemos, que es una paz que aún en estos tiempos, en donde la situación adversa en lo económico, mire, yo le puedo contar milagros, ¿no? Situaciones en donde, en medio de esta crisis, en donde las empresas cerraron sus alcancías, como digo yo, nadie invierte nada en inversiones de capital, que es de donde vivimos, nosotros tenemos la provisión. Dios nos bendijo con 3 contratos que yo le pedí, 2 ya están, 1 está en camino, el único lugar que está invirtiendo en el rubro nuestro, y Dios nos lo dio. Y hay decenas de empresas que querían ganar eso, y nosotros lo hicimos, y ¿saben qué? No nos costó, porque yo para lograr esas cosas me estresaba, lo hacía conmigo. Y yo digo, Señor, yo te sirvo y te entrego mi negocio, y vos obrás, ¿no? Y eso hoy nos permite poder tener paz para compartir con otros. Y en ese marco, ¿saben qué me pasa? Hace algunas semanas atrás me estaba bañando y me toco en la axila y encuentro un bulto, ¿no? Y entonces, bueno, imagínense, uno ya tiene más de 50, entonces digo, bueno, voy a ir al médico. Claro, conseguir un turno médico en estos tiempos es casi como la Coca-Cola en el desierto, ¿no? Te dan a 3 meses, bueno, así era, y yo agarré y dije, voy a orar, voy a aplicar lo que aprendí en fraternidad. Nosotros aprendimos aquí que Dios hace milagros, hoy seguramente vamos a orar, pero aprendí que cuando uno declara en el nombre de Jesús y ordena, en este caso a ese, ¿cómo se llama?, quíster que tenía, o tumor, como le quieramos llamar, Dios obra, ¿no? Entonces oré, sencillo, digo, en el nombre de Jesús se deshace todo quíster, todo tumor, en el nombre de Jesús desaparece. ¿Y saben qué pasó? Nada. Siguió todo igual. Pero ¿saben una cosa? Cuando uno confía en Dios, sigue adelante. No se queda con esa impresión. Pero no conseguía turno médico, me meto por internet y al día siguiente me dio turno. Fui a la doctora, me revisó y me dijo, efectivamente, tiene que hacer una ecografía. Bueno, pasó el tiempo, uno está ocupado en actividades, servimos a Dios. Hoy junto a mi esposa tenemos un grupo de oración que trabaja en doble turno, o sea, personas del capítulo, y nos juntamos de 2 a 3 de la tarde y de 10 a 11 de la noche a orar, a pedirle a Dios, ¿no? Y en ese contexto, ¿saben qué pasa? Uno siempre está abierto a escuchar las necesidades de otro y se olvida de las propias, porque yo, para decirles honestamente, uno empieza a ver la necesidad, empieza a orar por otro, empieza a pedir milagros, y me olvidé de lo mío. Y saqué el turno con la ecografía y acabo de venir. Pero antes de ir, la semana pasada, me volví a tocar mientras me bañaba. ¿Y saben qué? No había más tumor, no había más quiste, no había nada. No lo encontraba, lo buscaba y no lo encontraba. Y digo, voy a ir igual a la ecografía, porque uno tiene que mostrar que los médicos puedan decir que verdaderamente ocurrió el milagro. Y lo quería contar porque acabo de venir de ahí. ¿Y qué me dijo? Yo me reía porque le digo, ¿qué le pasó? Porque acá veo que tenía un quiste, bueno, ahora lo vamos a buscar. Y le digo, búsquelo bien porque Dios hizo un milagro, desapareció.
Y saben, yo me reía porque claro, vieron esas ecografías, son como un aparato que te lo pasa, y ponía, Pérez buscaba, y dice, puede ser que tal vez hay circunstancias, a veces se autoabsorben. Yo digo, bueno, tratan de buscar que el milagro parezca que es posible, pero los milagros son milagros, ¿no? Así que quiero contar y cerrar con esto. Dios es un Dios que transforma tu vida, le da propósito, perdona tu pasado. Miren, si hay algo que yo puedo decir es Dios tiró en el fondo del mar ese pasado oscuro en donde me había equivocado, le había dado la espalda, y por sobre todas las cosas sabemos que nuestro futuro está asegurado. No solo aquí, sino sabemos que Él nos da vida plena y vida eterna, ¿no? Así que, mis amigos y amigas, bueno, yo quiero cerrar esto, creo que estoy en tiempo, y poder pedirles que me acompañen en una oración que habitualmente hacemos siempre cuando cerramos el contar nuestra historia, y tiene que ver con reconocer a Jesús, como lo hice esa tarde junto al río. Hoy quiero guiarlos y que me acompañen en voz audible para que podamos reconocer a ese Dios que si transformó mi vida y hizo milagros, va a hacerla en la tuya también. Así que bueno, cerramos nuestros ojos y le pedimos a Dios así. Padre Dios Todopoderoso, reconozco que soy pecador, que he vivido a mi manera. Hoy me arrepiento. Quiero pedirte perdón. Acepto tu perdón y a Jesucristo como mi Salvador personal. Lo reconozco como el Señor de mi vida. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo y mis negocios. Te pido me bendigas y escribe mi nombre en el libro de la vida. Bendice a mi familia y dame prosperidad en todas las áreas de mi vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amigos. Si lo hiciste de corazón, seguramente Dios va a mostrarse de la misma manera que se mostró conmigo, de forma sobrenatural. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Muchas gracias a vos por el hermoso testimonio. Como siempre hacemos, vos ya sos miembro de Fraternidad hace rato y conocés que hacemos el tema hablando de pedirle a Dios. Siempre agrego que hay que agradecer también, ¿no? Porque muchas veces pedimos y a veces somos remolones o poco memoriosos para el agradecimiento. Pero no tenemos la posibilidad de repartir las papeletas y escribir como hacemos al final de cada capítulo, en el que todos aquellos ponemos lo que agradecemos y lo que le pedimos a Dios. Le agradecemos a aquello que nos ha concedido y le pedimos aquello que, como bien vos dijiste, lo que Él puede, porque todo lo puede y nosotros realmente no podemos, ansiamos, necesitamos. Entonces, los invito a hacer unos segundos de silencio, 20, 30 segundos, en el que cada uno hace estos pedidos para sus adentros, pero de corazón, sabiéndolo, registrándolo, porque después seguramente más de uno va a hacer testimonio como lo ha sido hoy Raúl. Y luego de eso te pido que hagas una petición por todos estos anhelos que cada uno va a elevar al Padre. ¿Puede ser? Por supuesto. Dale, bueno. Bueno, vamos a pedir a Dios. Dios es un Dios de imposibles, ¿no? Como decía Walter, aquellas circunstancias que están fuera de nuestro control, que no podemos resolver ni con dinero, ni con esfuerzo, ni con la ayuda de ninguna persona en particular, porque justamente son situaciones límites. Dios es experto en resolver esas situaciones y lo hace con un propósito, que es que podamos conocer su amor,
su omnipotencia y sobre todo su capacidad de hacernos ver que Él es nuestro Padre, ¿no? Nunca olvidemos que cuando reconocemos a Jesús, reconocemos su perdón, Dios nos hace aceptos como sus hijos, ¿no? Y hoy vamos a pedirle a Dios que Él pueda darnos ese milagro para que podamos darle la gloria y entender que Él nos está dando una nueva oportunidad para poder entregarle todo lo que somos, ¿no? Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche, por este tiempo maravilloso en donde juntos, aquí a fraternos y a fraternas, podemos ponernos delante de tu presencia y darte gracias. Gracias por tu amor, por este tiempo, porque podemos de alguna forma tener una oportunidad de poder calificar, a pesar de que somos imperfectos, pero tú eres un Dios de misericordia. Y como hijos te pedimos, en el nombre de Jesús, que tú puedas, Padre, concedernos esas peticiones, esas necesidades nuestras y de muchos seres queridos que tienen que ver con milagros de sanidad, con restauración familiar, con aquellas cosas que, Señor, que nos perturban, que nos han quitado la paz hasta hoy. Señor, te las entregamos. Y te pedimos que tomes control, Señor, de esas situaciones y que puedas darnos, Señor, ese privilegio de poder honrarte, esa posibilidad, Señor, de poder creer que tú eres un Dios de poder, un Dios que hace lo sobrenatural, que hace que lo que no es sea, Señor. Hoy te pongo delante de tu presencia, Señor. Tú conoces cada petición escrita y también en nuestros pensamientos, porque tú eres omnisciente, tú conoces todo, Señor. Aún antes que hablemos, tú sabes lo que vamos a decir. Por eso te pido, Señor, que tú puedas obrar, Padre, que cada necesidad que estamos poniendo delante de tu trono, hoy la puedas conceder en el nombre de Jesús, para que podamos ver milagros y que esos milagros no solo alienten nuestra fe, sino que puedan ser, como decía Walter, testimonio para que otros puedan creer en ti, Señor. Yo sé que ese es tu anhelo es que todos sean salvos. Por eso, Señor, te doy gracias por esta salvación tan grande, porque no solo por lo que estamos viviendo aquí en la tierra, sino porque sabemos que el día que nos toque irnos, tenemos esperanza de vida eterna. Te doy gracias, Señor, gracias por este momento, por cada uno de mis fraternos y de antemano por los milagros, Señor, que hoy vas a hacer y estás haciendo y que son testimonio de quién eres, Padre. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Raúl. Hermosa oración por estas peticiones. Y bueno, aquí llegamos al final de este capítulo, de esta hermosa reunión. Les agradezco a todos que hayan dedicado este tiempo. Sepan que no es una pérdida de tiempo, todo lo contrario, es una inversión, una ganancia. Y los invito para que puedan unirse a capítulos que de lunes a viernes hay a la misma hora, a las 20 horas, organizados por distintos capítulos de fraternidad. Hoy tocó el capítulo Temperley, también los hay los días sábados a las 10 de la mañana, los capítulos mixtos, y a las 19 horas las reuniones de jóvenes. Así que los invito a que sigamos en este camino y sobre todo que podamos invitar a nueva gente y acercarla, como dijo bien Tito, en la visión. Es una nueva forma, nuestra forma de acercar nuevos hombres y mujeres a la senda de Dios y presentárselo. Les agradezco, buenas noches a todos, un abrazo especial, Raúl, gracias por tu testimonio, un beso para todos y nos veremos en la